batacazo, señoras y señores, en este Mundial de Clubes. Ganó Fluminense 2-0 frente al Inter, frente al equipo italiano, frente a uno de los finalistas de la última UEFA Champions League, otra vez dando la cara con Conmebol, otra vez el fútbol sudamericano en lo más alto, octavos de final del Mundial de Clubes, ya está en la próxima instancia justamente el elenco del Flu, el elenco tricolor, que estará en la próxima fase, a la espera, por supuesto, de lo que será su rival que conoceremos con el correr de las horas. Los invitamos a todos a dejar su pulgar hacia arriba. Si sos colombiano, vení a disfrutar de esta reacción. Si sos argentino, con el gol de Cano también, por supuesto. Ni hablar de los brasileños, de los amigos de cariocas que tendremos del otro lado. Con un gran triunfo, repito. Otra vez el fútbol sudamericano dando la nota. Otra vez el fútbol brasileño, que hace algunos días había estado más que a la altura con la presentación de Flamengo ante Bayern Múnich, y hoy lo volvió a hacer de la mano de Fluminense, de un equipo que viene teniendo protagonismo, bien digo, en las últimas ediciones de la Copa Libertadores, viene de conseguir, por supuesto, la primera en su historia hace algunos años nada más, y que hoy se enfrentaba contra un rival como el Inter, con todo lo que significa el Inter, con una muy buena temporada que no ha terminado de coronar, que no pudo ser en la Serie A, que no pudo ser en la Champions, y que de ahí para acá ha venido un poco en caída. Le costó con Monterrey, le costó con el elenco japonés, con el Urawa Red Diamonds, le costó con River incluso también, que tal vez fue el mejor partido del Inter. Aún así, le costó un poco, sobre todo esa primera mitad frente al elenco millonario. Y hoy la verdad es que Fluminense se lo gana bien. Hoy la verdad es que Fluminense, es cierto, tiene la fortuna de cómo se da el desarrollo del partido. La fortuna, la suerte, el azar, algo que muchas veces no tenemos o no se le da el valor. Hay veces la fortuna es parte de, pero también esa suerte hay que acompañarla. También esa fortuna hay que darle un John Arias con un partido escandaloso del colombiano. No lo podían parar, la verdad que ha sido formidable el partido de John Arias durante todo el partido. Con un Cano que donde le queda la pelota te la manda a guardar, aprovechando el error que ya nos vamos a meter en el desarrollo cronológico. Y por eso digo, después la fortuna, como en el segundo tiempo, un tiro en el palo, un desvío, el primer gol también de Fluminense, 2 o 3 desvíos que le terminan saliendo, pero después esa fortuna vos la acompañás, vos la ayudás. ¿Cómo? Con un buen equipo y planteando el partido de la manera que lo planteó Fluminense. Inter está acostumbrado, en el fútbol europeo, a plantear los partidos como los planteó Fluminense hoy. Lo que pasa es que a Fluminense se le dio el desarrollo ideal de partido. Con el comienzo nomás del encuentro, Fluminense ya estaba ganando 1-0. Nos acomodamos un poquito en la silla y cuando nos quisimos dar cuenta el partido estaba 1-0. Entonces Fluminense, todo el contexto de lo que sabemos que lo que cuesta el correr del partido con el Inter, aguantar la diferencia que sabemos que hay respecto al fútbol europeo. Ahora, también con todas estas cosas, se está dando cuenta lo del otro lado del charco, que muchas veces le va bien por lo que llega de este lado del charco, ¿no? Que los que nutrimos al otro lado del charco somos los que estamos de este lado, ¿no? Los que muchas veces son figuras del otro lado del charco, porque nadie destaca el poderío económico y todo lo que significan las mejores ligas del fútbol europeo. Es que hay muy buenos jugadores, claro está, pero que también la mayoría de los equipos importantes, la mayoría de los equipos protagonistas del otro lado del charco, están nutridos de aquí, están nutridos de este lado del charco. Se llevan los jugadores que aquí son figuras, los brasileños, los colombianos, los argentinos, los uruguayos. Entonces, otra vez, cuando Brasil todavía sí sigue sosteniendo un poco este poderío económico, algo que le cuesta mucho a la Argentina en el último tiempo, ni hablar del resto de Sudamérica también, Brasil todavía sigue estando firme en ese sentido. La producción de jugadores, una fuente inagotable, como lo fue históricamente y lo va a seguir siendo, como lo es Uruguay, como lo es Argentina, como lo es Colombia, por ejemplo con Arias en el día de hoy, pero que realmente Brasil es el único que por lo menos económicamente empieza a retener figuras. Te trae un Jorginho al fútbol brasileño y tiene equipos que están a la altura de los mejores equipos de Europa. Salvando sus diferencias, probablemente si jueguen 10 partidos, capaz que el Inter le gana más, puede ser. Pero también, como digo,
Hoy la fortuna la supo acompañar desde el inicio del partido. Un desvío que primero le queda a Arias, intenta trabar por derecha, la jugada se ensucia, la fortuna lo acompaña al colombiano, pero como digo, después el colombiano la resuelve de la mejor manera, desbordando por derecha, ganando en velocidad, tira un centro que se vuelve a desviar, aquí volvemos a meter a la fortuna en el medio. Dudaron todos en el fondo del Inter, ¿eh? No quedó uno que no haya tenido ni una duda en el fondo del Inter. Los defensores mirando la pelota, Sommer amagó a salir, se quedó, y el que estaba ahí era el delantero argentino, era Cano, para aprovechar con un testazo casi adentro del área chica, definiendo entre las piernas de Sommer, que como digo quedó a mitad de camino, amagó a salir, ni una ni la otra, ni chicha ni limonada. Quedó de garpe en el medio de la situación y define bien el argentino, que venía de una lesión, un delantero extraordinario, que tiene el Flu en sus filas, por supuesto, también, pero que venía de una lesión, así como el Inter también recuperaba a Thuram. Fluminense recuperaba a uno de sus grandes goleadores. Bueno, a los 3 minutos, Cano devolviendo con justamente lo que mejor sabe hacer. El delantero argentino con goles, aprovechando, metiendo el testazo, y todo el desarrollo del partido, de cómo se va a dar, y todo esto que veníamos hablando y que hablamos siempre en la previa. Ni hablar con estos duelos particulares entre Conmebol y UEFA con todo lo que significa. De repente el contexto del partido se le había dado totalmente favorable a Fluminense. Un Inter que no se siente tal vez tan cómodo con la gestación, con producir. Y de repente un Fluminense que pegó el palazo de entrada, se acomodó el partido. Te sacás los nervios de encima, te sacás todo. Si pegaste el chirlo en la primera, el rival de enfrente, Groy, a los 3 minutos ya perdiendo 1-0. Y de repente Fluminense se plantó el partido a nivel espejo, le plantó una formación habitual, como vemos siempre con el Inter, con los 3 marcadores centrales y con los laterales volantes por los costados. Copió el sistema Renato Gaullo, señor Renato Portaluppi, dijo, vamos a esperar. Y el Inter tenía la pelota, casi como todo el partido, ahora hablaremos un poquito más en desarrollo, del segundo tiempo sobre todo, pero del primero. Pero no es un equipo, repito lo que dije recién, no es un equipo que se destaque por eso. Entonces, Fluminense pegó de entrada y se acomodó al partido. Y después tenía, como digo, a los centrales en un gran encuentro, en un muy buen partido en líneas generales de la zona defensiva, con un Thiago Silva que con 40 años sigue demostrando vigencia, y siendo importante en zona defensiva. Y ni hablar de, como digo, de un John Arias que fue una búsqueda permanente. El colombiano por la banda derecha recuperaba. Fluminense inmediatamente largo por la banda derecha para buscarlo a el bueno de John Arias, que hoy estuvo en una tarde formidable. Si no sacaba una falta, conseguía un desborde. Colombia que sigue produciendo jugadores. Lo hablaremos seguramente cuando nos toquen las eliminatorias. Lo que hablamos siempre, falta congeniar a nivel colectivo el seleccionado. Pero a nivel individual Colombia está cansado de sacar buenos talentos y buenos futbolistas. Arias en este caso hace tiempo ya vistiendo la camiseta del Flu. Y siendo MVP del partido pasado frente al Ulsan Hyundai. También fue figura del partido pasado frente al Borussia Dortmund. Hoy MVP también del partido frente al Inter. Este colombiano en una tarde-noche increíble, intratable, y que, como digo, fue la referencia permanente. Con contragolpe, no tuvo muchas Fluminense, pero claro, las que le llegaban eran con claridad. Tiene justamente un centro de la izquierda, un remate que después de una tajada de Sommer, un rebote que queda corto, termina saliendo desviado sobre el cierre del primer tiempo, que podía haber liquidado el partido, porque del otro lado del Inter avanzaba, ganaba metros, pero no era profundo. No terminaba de generar ningún 1 contra 1 en ningún lado de la cancha. Buen andamiaje defensivo del Flu durante todo el desarrollo del partido. Y lo mismo vimos en el segundo tiempo. Fue casi una tónica, es cierto. Después en el segundo tiempo, Lautaro tiene un tiro en el palo.
Di Marco, incisivo, insoportable, ya diría, por el andarivel izquierdo, cortando para el medio, lo que le vemos siempre a Di Marco en cada una de las ofensivas. Ahí destaco también el trabajo de Arias, todo el tiempo bajando a dar una mano, sabiendo que Di Marco permanentemente es una amenaza. Cuando cortabas al medio lo tomaban los centrales y Arias ocupaba un lugar en zona defensiva, y si no, acompañándolo justamente en ese desborde al italiano. Buen trabajo también del colombiano dando una mano, donde claramente no es su mayor virtud, pero también obviamente haciendo un esfuerzo físico. Y después, como digo, en el segundo tiempo también la fortuna lo acompaña en ese sentido a Fluminense, porque la pelota de Di Marco pega en el ángulo, el remate de Lautaro que pega en el palo, la buena actuación también, como destaco, del arquero brasileño de Fabio, uno de los referentes, por supuesto, de este equipo, hace ya muchos años, veterano, un arquero experimentado, que cuando tuvo que aparecer, apareció. Para eso están los arqueros también, Noé, que sacó 35 pelotas, las que le llegaron, apareció Fabio también. Y como digo, la fortuna hay que saber acompañarla. Aguantó, tuvo la fortuna de los palos, se supo defender. Repito, esto no va en desmero del enorme partido que hizo Fluminense en el día de hoy, que, insisto, a mi criterio fue mejor y le mereció ganar al Inter. Aguantó en el segundo tiempo, hizo cambios del otro lado. Kiu, recordemos que está con un nuevo entrenador. El Inter, entró Carboni, entró Espósito a tratar de meter un poquito de revuelo de 1 contra 1. Lo hicieron de buena manera. Esto le dio un poquito más de espacios a Lautaro Martínez. Thuram, que también, como marcábamos, lo recuperaba a Inter. No terminó de gravitar nunca en el partido. El argentino en el segundo tiempo sí tuvo sus chances. En el primero poco y nada para los italianos. Y después, cuando ya empezaba a aguantar, se empezaba a venir el Inter por todos lados, justamente porque el partido estaba 1-0 y porque la situación la meritaba, porque el Inter se estaba quedando en el camino. Apareció un contragolpe con una definición de Hércules, uno de los que había ingresado en el segundo tiempo. Casi lo liquida Arias un ratito antes, también con una muy buena definición de pierna derecha que manda Sommer al córner. Casi un golazo del colombiano que era para redondear una tarde fantástica, que fue la figura, lo decía recién, reconocida incluso por la transmisión oficial de lo que fue el encuentro. Era ya para ponerle el broche de oro a una tarde formidable. Si terminaba haciendo ese gol John Arias, no se le dio al colombiano, pero no quita con que ha sido sin duda la gran figura del partido. Lo liquida Hércules con un remate de media distancia, ya con el Inter jugado, y en el cierre del partido todo fue alegría para el elenco brasileño, para una nueva demostración del fútbol sudamericano, para dar el pie a los cuartos de final de Fluminense, que deberá esperar por lo que suceda en un rato con Manchester City, con Al Hilal, y que por supuesto tendremos la reacción aquí en el Palacio del Fútbol. Los invitamos a todos a dejar su pulgar hacia arriba, a suscribirse de manera gratuita, y el Palacio cierra sus puertas para despedir la clasificación de Fluminense a los cuartos de final. Hasta la próxima.